José ilustran la forma en que Dios nos ve, en la forma en que Dios nos ayuda y la forma en que Dios nos bendice. Esta iglesia Monte de Sión existe y celebra hoy porque tiene un Padre en los cielos que ha proclamado palabra de victoria en su nombre y bendiciones eternas para su pueblo. Quiero invitarles a que ustedes conmigo puedan observar 4 descripciones que hizo Jacob sobre su hijo y que las apliquemos a nuestra vida espiritual. Este pasaje se puede desglosar en 4 descripciones: una descripción figurativa, una descripción histórica, una descripción trascendental y una descripción profética. Lo primero que encontramos en las palabras de Jacob es una descripción figurativa de la vida de José. Tiene que ver con la bendición especial que se vería en la vida de este hombre, aún después de él no existir en este mundo. Dice Jacob, refiriéndose a José: rama fructífera es José. Y eso da la idea de un gajo muy productivo, que se destaca, que asombra por su fruto. Una rama fructífera como esa rama de café, que todo el que ve esa rama se asombra de que tiene tanto fruto que casi no puede con la carga del fruto que tiene. Pero Jacob aumenta su vocabulario para hablar de su hijo y dice: rama fructífera junto a una fuente. Y todos sabemos que en la fuente, en la Biblia, es una figura para indicar prosperidad y abundancia. ¿Quién alaba al Señor? Rama fructífera, pero una rama que es fructífera porque está junto a una fuente. Y me acordé del Salmo 1 que habla de aquel varón que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién alaba el nombre del Señor? Dice más José: cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y esto ahora aumenta más la imagen, la figura que nos quiere mostrar el Señor. Habla de un alcance, de una dimensión visible de lejos, de una rama que había crecido por encima del muro, y hasta los que vienen a la distancia pueden darse cuenta que en esa ciudad, que en ese lugar hay una rama diferente, que está por encima de lo común, que está por encima de la media, un nivel especial de crecimiento. José tuvo 2 hijos. A uno le llamó Manasés, que significa el que hace olvidar. Dios me hizo olvidar el dolor. Y tuvo otro hijo que se llamó Efraín, y ese Efraín significaba fructífero. Realmente, hermanos, José fue una rama fructífera. Según Números 1, 33 al 36, Efraín, el hijo de José, tuvo 40.500 hombres listos para la guerra de su descendencia. Y Manasés, el otro hijo de José, tuvo 32.200 hombres listos para la guerra. Y cuando usted está leyendo el final de Deuteronomio, allí se dice que los descendientes de José llegaron a contarse por millares. Con ellos había que contar. A la hora de ir a la batalla se contaba con aquella rama fructífera porque eran millares. También podemos darnos cuenta de cuán fructífero fue José al analizar algunos de sus descendientes heroicos, héroes de la Biblia. Por ejemplo, usted debe recordar conmigo que Josué, aquel que llevó al pueblo a la tierra prometida, era un descendiente directo de José. Débora, Gedeón, Jefté y Samuel, el gran profeta, ese también fue un descendiente de José. Bendito sea el nombre del Señor. Estos personajes nacidos del linaje de José hicieron de él una rama fructífera por sus hechos, por sus hazañas y por sus grandes historias de fe. Amén. Una rama fructífera, un hombre que Dios bendijo, una persona que Dios llamó. Pero yo les hago una pregunta a ustedes esta noche: ¿habrá algo más fructífero que la iglesia? La iglesia es comparada en la Biblia con una vid que da frutos. Cristo es el tronco de esa vid y nosotros las ramas. Y dentro de esa idea debemos ser ramas fructíferas. Cuando una iglesia cumple bien su propósito, los frutos son en abundancia.
los ministerios surgen. Por eso los testimonios que hemos escuchado esta noche. Las almas se convierten, los enfermos se sanan, la gente es atraída a congregarse, aún vienen de lejos y el reloj se pasa un poquito y estamos en una ciudad muy moderna y muy adelantada y hay muchas cosas que ver allá, pero la gente no se mueve porque en ese lugar está la presencia de Dios, está la bendición de Dios. Cuando una iglesia es una rama fructífera, el testimonio de esa iglesia se hace sentir desde lejos y la iglesia llega a ser una rama fructífera porque está junto a una fuente que se llama Jesucristo. Amén. Él es la fuente de vida. Alaba el nombre del Señor. Ahora bien, para que José llegara a ser una rama fructífera, tuvo que pasar por diversas pruebas. Así es. Es lindo como empieza este pasaje. Rama fructífera es José. De la misma manera que sucede con la iglesia, Dios usa la prueba para perfeccionarnos y hacernos fuertes guerreros. Y es aquí donde viene una descripción histórica de la vida de José. Porque ahora solamente usando 3 ilustraciones, Jacob le recuerda las dificultades y fieros dardos de las tentaciones con que anteriormente luchó. Ahora deja la metáfora de la rama fructífera para ver a José como un guerrero ignorado y en constante peligro. Usando tan solo 3 frases: le causaron amargura, le asaetearon a esa rama fructífera. A esa rama fructífera la aborrecieron los arqueros. Y usted se dará cuenta que en esas 3 declaraciones está un contenido histórico de la vida de José. ¿Quiénes le causaron amargura? Sus propios hermanos. Sus hermanos que le odiaron. ¿Quiénes le asaetearon? Qué saeta más grande, más terrible que la traición. Sus hermanos le echaron en una cisterna. Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos engañaron a su padre por años. Qué saeta más terrible que aquella saeta de la tentación que enfrentó José frente a la mujer de Potifar. Se vio asaeteado por todas partes. También dice que le aborrecieron los arqueros. Y esta frase, los arqueros, se traduce expertos en hacer daño. ¿Quiénes eran los arqueros? Expertos en hacer daño. Sus hermanos, sus propios enemigos, le vendieron a extranjeros. Y 3 grandes enemigos acompañaron la historia de José: el odio, el desprecio y la traición. Luego pasó por tentación, engaño, injusticia, cárcel, olvido humano, pero su fe no falló. Antes bien, en medio de sus pruebas, llevó todas sus cargas delante del Señor y no hizo nada inconveniente. Amén. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque habían expertos en hacer daño, pero él estaba agarrado de su Dios. Aunque habían expertos en dañarlo y mortificarlo por todas partes, y habría envidia y cuantas cosas más al lado de este gran hombre de Dios, pero él se mantenía queriendo hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hermanos, toda nuestra fortaleza para resistir las tentaciones y soportar las aflicciones viene de Dios. Su gracia es suficiente. A menudo luchamos y nos fatigamos sin pensar que Dios puede ayudarnos a pelear todas nuestras batallas, ya sea contra hombres armados o contra fuerzas espirituales. La iglesia aquí, los hermanos aquí, usted que nos visita esta noche, quizás está pasando por uno de esos periodos de saetas, de amargura, de aborrecimiento, en que mucha gente o situaciones se han juntado para hacerle daño. Pero yo tengo una palabra para decirte esta noche: la gente grande ha tenido que formarse bajo grandes sufrimientos. Las iglesias poderosas
poderosas han tenido que soportar grandes batallas. Usted le pregunta hoy a esos que tienen iglesias poderosas y ay, te va a contar tantas historias y tantas batallas que han sufrido, no solo en 6, en 20, en 30, en 40, en 50 años. Habría que pensar o considerar cuántas batallas han tenido ustedes en estos 6 años. Y yo quiero decirte algo más: los árboles que dan fruto son a los que se les tiran piedras. El sufrimiento es la fragua donde se forja el carácter. Por eso aquella rama fructífera tuvo que pasar por todo este periodo de prueba. Sí, pero hay una noticia trascendental acerca de José que nos inspira y llena de gozo. Y es cuando Jacob dice: mas su arco se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron. Es decir, a pesar de la severa prueba y los largos años de aflicción, José venció las circunstancias. Su arco puede referirse a su carácter, su vida, su testimonio, su desarrollo como hombre de Dios, su fe. Veamos cómo lo logró. Es aquí donde está la descripción trascendental de esta noche. Y